Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gustavo Rivara del podcast Conversando con el Dr. Gus. Siempre una alegría grabar porque grabamos desde casa, porque es la Clínica Delgado, que es como una segunda casa. Y la alegría es grande también por los invitados. Hoy nos acompaña un viejo amigo, ya es conocido por ustedes porque ya ha venido más de una vez al podcast, que es el doctor Diego Briceño, que es amigo, colega, pediatra neonatólogo. Ha recibido grandes comentarios en las redes sociales, a pesar de que él no tiene redes sociales, pero es un gran comunicador y estamos muy contentos que esté nuevamente acá. Y hoy vamos a conversar de algunos... Bienvenido, Diego, y gracias. Gracias Gustavo, por la invitación. Hoy vamos a conversar de algunos temas que son álgidos porque generan mucho temor en los papás cuando nace su bebé los primeros 2, 3 días, cuando se van a casa. Y a pesar de que los hemos conversado en el episodio anterior de los primeros días de tu bebé, vamos a ampliar algunos temas en particular. Y en esta oportunidad vamos a hablar del color amarillo de los bebés, que también se llama ictericia neonatal. ¿Está bien, Diego? Vamos a hablar solamente de la ictericia neonatal y para no hacer más larga esta introducción, te lanzo la pregunta. ¿Qué es la ictericia neonatal o qué es este color amarillo que presentan los bebés los primeros días de vida? Bueno, Gustavo, efectivamente, esta ictericia, como lo has dicho tú, es simplemente como se le denomina a la coloración amarilla de la piel. O sea, persona que se pone amarilla tiene ictericia. Eso es, básicamente. Ahora, el por qué se produce, como ya lo sabes, es un tema de elevación de la bilirrubina, ¿no? La bilirrubina que circula en la sangre, se pega en la piel y los niños o los adultos se ponen amarillos. Y esa coloración amarilla de la piel y de las escleras o las mucosas se llama ictericia. Porque la ictericia se puede presentar a cualquier edad en la vida del ser humano y a cualquier edad sería una patología. Pero en el periodo neonatal generalmente no es una patología y es una situación normal, ¿no? Sí, claro. Por eso se le denomina ictericia fisiológica. Fisiológica quiere decir que es normal y que se le va a producir en todos los recién nacidos. Lo que pasa es que a unos va a tener un valor más alto que en otros o va a tener una concentración más alta que en otros. Y justamente estamos los neonatólogos para detectar aquellos que tienen riesgos de presentar una bilirrubina más alta o una ictericia mayor que necesiten algún tipo de atención. Y la ictericia entonces, que hemos dicho que generalmente va a ser normal o fisiológica. Sin embargo, hay algunas causas de ictericia no normales, que son patológicas, que las vamos a hablar en un momento. Pero si la gran mayoría de niños que se ponen amarillos es una situación normal o fisiológica, ¿cuál es la explicación por la que los bebés se ponen amarillos de manera fisiológica o normal? Ya, vamos a tratar de no complicarlo mucho para que la gente lo pueda entender, pero la ictericia se da como lo dijimos, por el aumento de la bilirrubina en la sangre y porque esta bilirrubina se pega a la piel y hace que se pongan amarillos. Por lo tanto, la bilirrubina tiene un pigmento de color amarillo. Inclusive, para que la gente lo sepa, esta bilirrubina, cuando se elimina a través de las heces y es la que le da el color marrón o el color de las deposiciones de las heces. Por eso es que los pacientes adultos que tienen hepatitis o que tienen algún problema en el hígado y que no pueden botar la bilirrubina, tienen deposiciones de color más claras o blancas, alcohólicas, porque no pueden botar la bilirrubina. Entonces, la bilirrubina es un pigmento que es un producto de desecho del glóbulo rojo. ¿Ok? El glóbulo rojo de la célula del ser humano está dividida en tres factores: las células rojas, que son los que tienen la hemoglobina; las células blancas, que son las que se encargan de las defensas; y las plaquetas, que son las que se encargan de coagular. Bueno, las células rojas, que son los eritrocitos, los que llevan la hemoglobina, producto del desecho de estas células que se mueren de forma natural, son células y por lo tanto, como cualquier otra célula, nace, vive y se muere, hace su función y se muere. Entonces, en el momento en que se muere, estas células rojas, de producto del desperdicio, botan esta bilirrubina a la sangre. Es un producto de desecho del glóbulo rojo. Entonces, esa es la primera etapa, saber de que la bilirrubina es una sustancia que se elimina todos los días en niños, adultos, en todas las personas, y que la mayoría tenemos la capacidad de metabolizarla y botarla por las heces. ¿Ok? Eso es lo principal. El tema es que los recién nacidos tienen una particularidad, y es que primero que nacen con una hemoglobina súper alta, sobre todo porque hacemos el clampaje tardío del cordón y porque tienen una hipoxia intraútero, o sea, viven dentro de la barriga con menos oxígeno, y eso hace que generen más glóbulos rojos para poder tolerar ese oxígeno bajo dentro de la barriga. Entonces nacen con muchos glóbulos rojos, con mucha hemoglobina. Por lo tanto, cuando nacen,
este exceso de glóbulos rojos hace que se mueran más de lo normal también, que se van rompiendo de forma natural. Eso por un lado. Y por otro lado, los glóbulos rojos de los recién nacidos que tienen una hemoglobina que se llama fetal también duran menos. Viven En el menos. ser humano adulto, normalmente un glóbulo rojo dura 120 días, en el recién nacido dura menos. Entonces, este recién nacido nace en rojo. ¿Se acuerdan que mi bebé nacía bien rojo? Claro, nacen rojos porque tienen una hemoglobina súper alta y tiene su causa, que es la que ya hablamos. Pero producto de esta hemoglobina alta y de esta alta cantidad de glóbulos rojos, se rompen y liberan más bilirrubina de lo normal. Entonces, como conversamos hace rato, ¿quién es el encargado de agarrar esa bilirrubina, metabolizarla, es decir, degradarla y botarla por las heces? El hígado. Pero el hígado, hasta antes que el niño nazca, no funcionaba. O sea, dentro de la barriga no tenía mucha función, porque quien se encargaba de procesar todos los desechos era el cordón umbilical, quien mandaba a la madre, y la madre se encargaba de botar. El hígado de la mamá hacía ese trabajo. Exacto. El hígado de la mamá se encargaba de procesar todo lo que debía que desechar. Entonces, una vez que uno clampa el cordón umbilical, este recién nacido se encuentra con muchos glóbulos rojos, una cantidad de bilirrubina que comienza a aumentar al pasar las horas y los días, y un hígado que dice, un momentito, yo he comenzado a trabajar, no me den tanto trabajo, entonces no puede metabolizar toda esta bilirrubina, y esa bilirrubina que el hígado del recién nacido no puede metabolizar y eliminar por las heces, comienza a circular en la sangre, se pega en la piel y el bebé se pone ictérico, amarillo. Claro. Entonces, y poniéndolo en palabras más sencillas, al haber menos oxígeno en el útero, los niños tienen más hemoglobina, que es lo mismo que ocurre cuando te vas a vivir a la altura. Exacto. ¿no? Sube tu hemoglobina. Nacen y se da cuenta su organismo que fuera de la mamá hay más oxígeno y comienza una destrucción programada y normal de esta hemoglobina y se libera bilirrubina cuando es destruida. Te comienza a pintar de amarillo los primeros días y después baja. Esta ictericia normal o fisiológica, ¿cuántos días dura? No hay exactamente cuántos días dura, pero normalmente al quinto, séptimo día ya comienza a bajar y ya tenemos valores normales de bilirrubina alrededor de las 2 semanas. ¿no? Puede ser normal hasta la segunda semana que todavía los niños tengan esta ictericia, este color amarillo. Entonces dependemos, por un lado, de la producción de bilirrubina, de la liberación, y dependemos de que nuestro hígado la elimine adecuadamente. Entonces puedo pensar que habrá bebés prematuros que tengan un hígado inmaduro, que se van a demorar en eliminar. Y también puedo pensar en bebés que han estado en una situación de falta de oxígeno que genere que nazcan más pequeños muchas veces y que también tengan más hemoglobina y van a destruir más, y en ellos sería más fácil que tengan ictericia. Es verdad. Y también hay patologías que van a hacer que haya mayor gasto energético en otras cosas y que no puedan metabolizar la bilirrubina. Por ejemplo, los niños que tienen infecciones, los niños que tienen una enfermedad congénita, que hacen que sea más difícil para ellos metabolizar la bilirrubina y pueden generar a mayores aumentos de bilirrubina. Claro, entonces en la gran mayoría de recién nacidos la coloración amarilla o esta ictericia es fisiológica, normal, pero en un prematuro ya deja de ser normal porque es por inmadurez del hígado. En un niño que nace con bajo peso también podría ser por restricción de crecimiento intrauterino y mayor producción de bilirrubina. O en un niño igual van a tener, claro. Un niño que tiene una restricción o un prematuro puede tener una ictericia fisiológica también, puede no llegar a valores. Pero puede sumarse también. Son factores que se suman que pueden hacer que la bilirrubina suba a niveles de mayor riesgo. Que suba más, incluso hasta que dure más, ¿no? Es verdad. Después vamos a hablar de cómo se maneja en estos casos que se sale de la normalidad. Y decías también niños con una sepsis, o sea, una infección generalizada, o un niño con asfixia, etcétera, ya entra en lo que se refiere causas patológicas. Patológicas de ictericia. Entonces, en la gran mayoría es normal, sube y bajará solo, y si se van en las heces y es el hígado el que se encarga, entonces una buena lactancia, una buena alimentación favorece la eliminación. 100%. O sea, eso sí, lo que tienen que entender es que mientras más coma el niño, mientras más deposiciones haga, probablemente la ictericia va a ser menor o la hiperbilirrubinemia va a ser menor. Y la lactancia materna fue un factor importantísimo, a pesar que sí se ha asociado a la lactancia materna, algunos casos de lactancia materna, con unas sustancias que hacen que haya una reabsorción de la bilirrubina en el intestino y pueda subir un poco más la bilirrubina. Es una ictericia asociada a lactancia materna. Ictericia asociada a leche materna. A leche materna. Pero se ha demostrado que la ictericia asociada a leche materna muy rara vez o casi nunca, por no decir nunca,
se asocia a ictericia patológica. Es decir, puede hacer que suba un poco más de tiempo, un poco más alto, pero nunca va a llevar a valores peligrosos. Entonces no se contraindica jamás la lactancia materna en casos de hiperbilirrubinemia. Algo que se hacía antes, ¿no? Se suspendía 3-4 días la lactancia y actualmente no se recomienda suspender. Y sí, y se suspendía y efectivamente bajaba un poquito, porque claro, introducían la fórmula, no había el efecto de reabsorción de la bilirrubina que genera a veces la leche materna, le daban un volumen mayor de leche de fórmula, el niño comía más, hacía más deposición y por ende la bilirrubina bajaba un poquito más rápido. Pero luego se demostró que no tiene ningún sentido disminuir la leche, retirar la leche materna, se mantiene la leche materna y si en todo caso una de las causas de esta hiperbilirrubinemia es de que el niño no está recibiendo suficiente leche, se le agrega una fórmula para favorecer que el niño no baje mucho de peso, que haga más deposiciones, que digiera más, y en todo caso es una lactancia mixta lo que va a ayudar a que la bilirrubina baje. Claro, entonces este es otro escenario, ¿no? La ictericia asociada con algún componente de la leche materna que puede aumentar la reabsorción de la bilirrubina y que se presente mayor coloración amarilla. Sin que llegue a niveles patológicos normalmente. Sí, generalmente no se va a complicar. Pero también existe la ictericia asociada ya no a la leche materna, sino a la lactancia. Debería decirse a una mala lactancia. Sí, claro. ¿Y esto por qué se produce? Lo que pasa es que el niño que baja mucho de peso se deshidrata, concentra más la bilirrubina, elimina menos bilirrubina por las heces y por ende la bilirrubina se mantiene en la sangre y tiene valores más altos de bilirrubina. En esos casos de una mala lactancia, eso sí puede llevar a una ictericia o una hiperbilirrubinemia que requiera tratamiento. No por la lactancia, no por, como dices tú, no por la leche materna, sino por una insuficiente alimentación o un insuficiente volumen de leche materna que haga que este niño se deshidrate, no elimine la bilirrubina y se concentre más y salga en valores altos. Claro, entonces el neonatólogo que trabaja con las mamás y los recién nacidos ve que un bebé se pone amarillo y va a evaluar. Es ictericia fisiológica que se va a corregir sola en la medida que el lacte mejor irá mejor. Es asociada porque es prematuro o quizás porque nació con bajo peso o hay un problema con la leche materna, que ya lo explicaste, o con la técnica de lactancia y está bajando mucho de peso. Entonces son situaciones frecuentes en el recién nacido. Muy frecuentes. Muy frecuentes. Es de las primeras causas de hospitalización en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y lo que las madres y los padres tienen que entender es que no hay mucho que se pueda hacer cuando un niño va a tener bilirrubinas altas, se le puede ayudar y todo, pero si finalmente sale alto y necesita tratamiento, el tratamiento es ponerle una luz encima y hospitalizarlo. Ahora vamos a hablar de la fototerapia. Y no es mayor riesgo. Entonces, lo que quiero que entiendan es que tampoco se tienen que asustar. Claro. Es algo que hace muchos años puede haber generado algún problema en algunos niños, pero hoy por hoy, con todo lo que se sabe, se maneja muy bien y normalmente no deja ningún problema. Entonces ya tenemos todos estos escenarios clínicos y fisiológicos de la ictericia. Y antes de pasar a hablar de la fototerapia y la intervención terapéutica para el manejo de la ictericia, hay otro escenario que produce ictericia quizás más violenta, más precoz y que está asociada con una incompatibilidad sanguínea, que es la que tememos todos, ¿no? Y que siempre se asocia con el factor RH negativo. Pero ahí hay mucha confusión, los papás no lo entienden. Explícanos esta incompatibilidad sanguínea que te genera una coloración amarilla violenta y precoz. Puede ser por incompatibilidad RH, como dices tú, pero también por incompatibilidad de grupo, no solo por la RH. Entonces, lo que hay que entender es que cuando el bebé está dentro de la barriga, siempre hay un intercambio o hay un contacto entre la sangre del bebé y la sangre de la mamá. Por más que no se mezcle la sangre en sí, sí hay un contacto. Entonces, cuando hay una madre que es RH negativo, lo que quiere decir es que su glóbulo rojo no tiene, el hecho de que sea negativo quiere decir que no tiene nada en su membrana, por decirlo de alguna manera. Es un glóbulo rojo plano y sin nada. El que tiene el RH positivo, por decirlo de alguna manera, es un glóbulo rojo que tiene, digamos, una puntita. Entonces, cuando la madre que es RH negativo, que tiene glóbulos rojos que no tienen nada, que son totalmente planitos y lisos y no tienen nada, detecta que hay un glóbulo rojo que es diferente al de ella, que tiene un cachito o algo que lo identifica, que es ese positivo, entonces lo identifica como un grupo sanguíneo diferente y por lo tanto genera anticuerpos para matarlo, porque es algo que no es propio y que no lo reconoce como suyo, lo rechaza como si fuese un germen. Entonces, cuando lo detecta, dice, oye, esto no es mío y comienza a generar anticuerpos para desecharlo, para matarlo. Esos anticuerpos tienen la capacidad de pasar a través de la placenta hacia el bebé. Entonces, cuando el bebé está dentro de la barriga, esos anticuerpos pasan al bebé, pero luego regresan a la madre y la madre los desecha. Y pasan al bebé y regresan a la madre y los desecha. Pero una vez que el bebé nace y se clampa el cordón, todos los anticuerpos que ese bebé
tienen su sangre circulando, ya no tienen la capacidad de regresar a la madre y ser rechazados y se quedan en el bebé dando vueltas. Y esos anticuerpos que son anti el RH del bebé, que el bebé, decimos que es un bebé RH positivo de una madre RH negativo, esos anticuerpos que están dando vueltas detectan esos glóbulos rojos que tienen esa cabecita y dicen, esto es lo que mi mamá me dijo que tengo que matar. Y comienzan a matar a los glóbulos rojos del bebé. Entonces, si hablamos de que hay una destrucción de glóbulos rojos de forma natural en el recién nacido, si a eso le sumas que hay unos anticuerpos que están dando vueltas, que están matando más glóbulos rojos además, entonces se genera una mayor destrucción de glóbulos rojos y por lo tanto una mayor liberación de bilirrubina. Esas llegan al hígado, que hemos hablado que es inmaduro y que ahora efectivamente no tiene para nada la capacidad de metabolizarlo y botarlo, y por lo tanto la bilirrubina se pega y aumenta más y más rápido, como dices tú. Entonces, normalmente esas bilirrubinas por incompatibilidades RH negativo la mamá, RH positivo el bebé, se presentan en las primeras 24 horas, porque estos glóbulos rojos se han ido matando desde que el niño nace. Incluso hasta en las primeras 6 horas ya se. Claro, ya lo detectas desde muy temprano y son aquellas que normalmente sí van a seguir subiendo en el tiempo y van a requerir un tratamiento. Entonces, saber que los pediatras neonatólogos que trabajamos con los bebés, desde que nacen estamos controlando el color amarillo y los niveles de bilirrubina con unos aparatitos a través de la piel, que no es con un pinchazo de sangre, que se llama icterómetro o un bilirrubinómetro transcutáneo. Y esta valoración nos permite hacer un monitoreo permanente y esto los llevamos a unas curvas, a unas tablas. Eso es importante. Nosotros no nos inventamos las cosas. Son unas curvas internacionales, hay curvas inglesas, hay varias curvas, pero nosotros usamos entre las inglesas y las americanas, que son, digamos, las que más nos ayudan. Y ya con la práctica uno tiene los valores en la cabeza. Entonces, si tienes frente a ti un niño de 36 horas con un valor de bilirrubina de 8, la mamá está un poco asustada porque la carita está amarilla y tú dices, tiene 40 semanas, tiene 36 horas de vida, así que 8 miligramos de bilirrubina no nos asusta, ¿no? Así es. Entonces, ya con la práctica puedes ir manejando esto, pero todo esto está basado en tablas que están estudiadas hace muchísimos años. Porque acuérdate, en el hospital, hace yo te conocí, 25 años, mirábamos el color de la piel, y eso es importante que lo sepan. Sí. Le mirábamos el color del color amarillo en la piel y decíamos, si tiene la cara pintada, es entre 5 u 8 hasta el cuello, 12 si estaban pintados hasta el tórax, 15 en el abdomen, hasta 18 en las rodillas, y si estaban pintados por debajo de las rodillas, probablemente tenían bilirrubina por encima de 18. Esto se llamaba la valoración visual de Kramer. Así es. O sea, en los años 50 ya se publicó. Y 80 lo hemos hecho también. Sí, y también los padres deben de saber que los niños se van a pintar de amarillo de arriba para abajo y se despintan de abajo para arriba. Entonces, lo primero que se pone amarillo es la parte blanca del ojo y es lo último que se despinta y puede durar 30, 40 días. Y los bebés normalmente están tapados hasta acá. Entonces, la típica es que, doctor, lo sigo viendo amarillo. Claro, porque lo que más se ve es la cara. Y la cara llega la abuelita de visita y dice, mi nieto está amarillo. Está amarillo, ¿no? Pero cuando le saca la ropa está amarillo pues hasta el tórax. Sí. Es una bilirrubina en 8, 10, que es un valor normal. Claro. ¿No? Entonces, para que no se asusten, los niños se van a pintar de arriba para abajo y se despintan de abajo para arriba. Así que la carita puede estar amarilla 10, 15 días muchas veces. Sin ningún problema. Y no deben asustarse. Entonces, ya sabemos que hay ictericias que generalmente son fisiológicas, que hay otros escenarios clínicos que ya no son tan fisiológicos, pero que van a resolverse con relativa facilidad. Y hay escenarios más violentos, que es la incompatibilidad por el factor RH, y que eso se puede anticipar porque sabemos que la mamá es RH y hay que Debemos anticiparlo, ¿no? Frente a una madre RH negativa y un padre, eso es importante decirlo, y un padre RH positivo, porque de 2 negativos sale negativo. Pero si hay un padre positivo, entonces sí hay que tener cuidado. Si es una madre de RH negativo y el padre es positivo, cuando el niño nace o la niña nace hay que tomarle un grupo sanguíneo al bebé. Sí. Si es que sale positivo, hay que monitorizar con el bilirrubinómetro transcutáneo al bebé cada 6 horas o cada 8 horas, o ya cada institución tiene su protocolo. Y en el caso de la mamá, debe recibir una vacuna, que es la vacuna anti-D, que va a prevenir que en su siguiente embarazo genere una reacción mayor. Porque acuérdense que nosotros los seres humanos reaccionamos siempre de una manera frente a una primera exposición, y frente a una segunda o tercera exposición normalmente reaccionamos de una forma más agresiva. Entonces, si el primer bebé puede ser una reacción leve, en la cual la bilirrubina inclusive no requiere tratamiento, pero frente a un segundo o tercer bebé, esto puede ser mucho mayor y puede inclusive generar abortos en madres que tienen hijos RH positivos y se produce un problema dentro de la barriga, ¿no? Si es que hay una exagerada producción de anticuerpos. Entonces hemos hablado de la explicación de por qué ocurre, que los médicos decimos la fisiopatología.
hemos hablado de las causas, la evolución de la ictericia, pero ahora hablemos de... Ahora, perdón, Gustavo, hemos hablado del RH, pero también vale la pena recalcar de que el grupo, ¿no? Que también, si bien el RH es lo más severo, ¿no? Las reacciones más severas, también pueden haber reacciones cuando la madre es O. Primero explícale a los padres qué grupos hay. Ya. En general, no los raros. Ya, ¿no? okay. Sino, hay grupo O, que es el ya. más común, es el que O, más conocemos. Ya. Hay el A, hay el B, y hay el AB. AB. Generalmente estamos en estos 4 grupos. Sí. Ya. Entonces, normalmente los problemas se dan cuando la madre es O y el bebé es A o B. Entonces, las incompatibilidades o A o B. De 2 O's, o sea, de una madre O y de un padre O, normalmente sale un bebé O. Pero si es que la madre es O y se casó con un padre A o B, entonces ese hijo puede salir A o B. Y en esos casos, si bien no hay una hiperbilirrubinemia tan severa como la RH, igual pueden haber hiperbilirrubinemia que requieran tratamiento cuando hay esa incompatibilidad de grupo. Entonces, normalmente nosotros acá en la clínica pedimos el grupo sanguíneo junto con el tamizaje antes que los pacientes se vayan de alta, porque sí es importante, si tenemos una bilirrubina que esté en ascenso y detectamos que es un grupo A o un grupo B, el bebé, y la mamá es O, por lo tanto ese niño probablemente tenga que tener una cita precoz para hacerle un seguimiento. Claro, porque a diferencia de la incompatibilidad por RH, la incompatibilidad ya no por factor RH, sino por grupo sanguíneo es un poquito más tardía. Sí. Y un poquito menos fuerte, o bastante menos fuerte que la RH. Sí. Y por eso, como bien dices pero tú... puede prolongarse. Claro, ya no se presenta en las primeras 6 a 24 horas, sino puede ser a los 2-3 días y a veces el bebé ya se fue de alta. Ya se fue de alta y de repente no regresa a la semana y cuando regresa ya tiene una habilidad muy alta. Entonces, no hay que dejar de lado las incompatibilidades OA y OB que también pueden generar hiperbilirrubinemias patológicas. Y antes de hablar del manejo terapéutico de la bilirrubina, dejar muy en claro, para que no se asusten de todo lo que estamos mencionando, y lo voy a decir por tercera vez, generalmente y en la mayoría de los casos es una ictericia benigna, que nosotros decimos fisiológica o normal, muchas veces de resolución espontánea, y que la lactancia o que se alimente bien un bebé con leche materna o con fórmula va a ser suficiente para el manejo, pero siempre con el seguimiento de su pediatra o de su neonatólogo.